Era el verano de 1992 en Guadalajara. Las calles hervían con el calor, los vendedores de raspados ofrecían sus colores brillantes en vasos de plástico y el olor a gasolina de los camiones urbanos se mezclaba con el de las tortillas recién hechas en los puestos callejeros. En una colonia de clase media, cerca del centro histórico, vivía la familia Domínguez, conocidos por la discreción y educación con la que criaban a sus dos hijos, Adrián y su hermana menor, Mariana, de 16 años. Mariana había terminado la secundaria y soñaba con estudiar diseño gráfico, una carrera que en esos años comenzaba a aparecer como algo nuevo en las universidades de la ciudad. Una mañana de agosto, después de despedirse de su madre, rumbo a la papelería donde trabajaba medio tiempo, Mariana no regresó. No supieron más de ella. Al principio pensaron que se había quedado a platicar con amigas, luego imaginaron que quizá se había ido a una fiesta secreta. Pero cuando cayó la noche y no volvió, el rostro de su madre se endureció con la preocupación, y su padre salió a recorrer las calles cercanas sin respuesta alguna. Era como si la tierra se la hubiese tragado. Antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario contándonos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más relatos como este. Las primeras horas fueron de confusión. Los Reyes, la familia vecina, aseguraban haberla visto caminando por la avenida Vallarta alrededor de las 2 de la tarde. Otros decían que se había subido a un camión rumbo a Zapopan, pero nada era seguro. La policía tomó la denuncia con desgano, culpando a la típica frase de los 90, seguro se fue con el novio. Sin embargo, Mariana no tenía novio, al menos no oficialmente. Su madre repetía con lágrimas que su hija era responsable, que jamás se iría sin avisar. Con el paso de los días, la ausencia se tornó insoportable. Se pegaron carteles en postes, en mercados, afuera de las secundarias. Su sonrisa quedó clavada en blanco y negro en toda la colonia. El padre recorrió hospitales, pidió informes en la procuraduría, habló con periódicos locales que apenas dieron espacio a la nota. Guadalajara en esos años comenzaba a crecer entre la modernidad y la sombra de la violencia. Muchos desaparecidos simplemente se perdían en las cifras. Pero para ellos no era un número, era Mariana. En las reuniones familiares, siempre que alguien tocaba el tema, el aire se volvía pesado. Se murmuraban teorías, que quizá alguien la había reclutado para trabajar en otro estado, que la habían llevado con engaños, que tal vez había escapado de algo que nunca contó. Ciertos vecinos chismosos aseguraban haberla visto acompañada de un hombre mayor semanas antes de desaparecer, pero nadie tenía pruebas. Su hermano Adrián, de solo 18 años, comenzó a fumar compulsivamente de la ansiedad. No puede ser que no sepamos nada, rogaba cada noche a sus padres, intentando ocultar su llanto. Los años pasaron. La familia se fue erosionando. La madre, que durante los 90 trabajaba como maestra, dejó de dar clases cuando la depresión le quitó la fuerza. El padre se volvió huraño, pasaba largas horas solo, y Adrián se marchó a Ciudad de México en busca de una vida distinta, intentando dejar atrás el fantasma de su hermana. La foto de Mariana, enmarcada en una modesta sala, permanecía intacta, mirando con ojos juveniles la vida que nunca vivió. 15 años después, en 2007, un giro inesperado le devolvió aire al caso. La Policía Federal contactó a Adrián, que ya rondaba los 33 años, con la voz fría de un agente. Es sobre su hermana. Encontramos algo. La noticia fue devastadora y esperanzadora a la vez. Le explicaron que en un operativo coordinado con la Interpol apareció un perfil coincidente en bases de datos internacionales. Una mujer registrada con otro nombre en España tenía huellas dactilares que correspondían exactamente a las de Mariana Domínguez.
El hallazgo rompió todo el silencio guardado por más de una década. Si las huellas lo confirmaban, Mariana no estaba muerta. Vivía, pero bajo otra identidad. Los investigadores no daban muchas explicaciones, solo aseguraban que había inconsistencias en documentos de migración y que estaban indagando. Adrián sintió un mareo brutal al escuchar que aquella hermana que tanto lloraron podría estar respirando en otro país. Llamó a su madre, que ya rayaba los 60 y vivía con el corazón lleno de cicatrices, y le dijo con voz temblorosa: «Mamá, apareció». Ella respondió casi en un susurro: «¿Dónde?». La noticia generó un torbellino de emociones. La familia no sabía si alegrarse o enojarse. ¿Cómo era posible que Mariana hubiese elegido desaparecer? ¿Qué clase de vida ocultaba durante tantos años? La policía prometió más información, pero advirtió que no podían dar detalles porque había una investigación abierta que involucraba posibles redes de falsificación de documentos y quizá hasta trata de personas. Adrián exigió respuestas. «Necesito verla, necesito confirmar que es ella». El agente simplemente repitió: «Debemos esperar». Mientras tanto, en Guadalajara, los viejos vecinos comenzaron a murmurar otra vez. Algunos decían que lo sabían desde un principio, que Mariana había huido voluntariamente. Otros, en cambio, preferían pensar que alguien la había manipulado. Afuera de la casa de la familia aparecieron reporteros locales queriendo entrevistas. La madre, agotada, solo atinó a decir: «Llevo 15 años esperando, puedo esperar lo que haga falta, pero que me digan la verdad». El expediente olvidado de 1992 se volvió de pronto una prioridad. Agentes revisaron testimonios, volvieron a preguntar a vecinos, analizaron papeles viejos con tinta de máquina de escribir. Nombres sospechosos comenzaron a salir. Se mencionaba a un Ricardo, hombre que supuestamente se acercaba con frecuencia a Mariana antes de desaparecer. También un par de amigas de la preparatoria recordaban que ella estaba inquieta, hablando de un viaje a Estados Unidos del que nunca dio detalles. Lo más perturbador llegó semanas después. La mujer en España no solo tenía otro nombre, sino que había construido toda una vida como si nunca hubiera tenido familia en México. Tenía registro en un hospital, trabajaba de mesera en Barcelona y vecinos la describían como discreta, reservada. Nadie sospechó jamás que su nombre no fuese real. Ahora la gran incógnita no era únicamente si Mariana había desaparecido, sino por qué decidió hacerlo. ¿Qué la llevó a renunciar a su identidad y dejar en ruinas a una familia entera? La policía preparaba la solicitud formal para contactar con ella, pero la burocracia entre países era lenta. Mientras tanto, Adrián juró que no descansaría hasta pararse frente a su hermana y escuchar de sus propios labios cuál había sido la verdad oculta durante aquellos 15 años oscuros. La historia de Mariana Domínguez apenas estaba recomenzando, y con ella también el doloroso reencuentro con un pasado que nunca logró enterrarse. La noticia de que Mariana seguía viva, aunque bajo un nombre falso en España, sacudió a la familia Domínguez de una forma que nadie en Guadalajara llegó a comprender del todo. Adrián regresó de la Ciudad de México de inmediato. Habían pasado 15 años con una ausencia que los consumía y de pronto la esperanza volvió, pero teñida de rabia y desconcierto. En esos primeros días, madre e hijo apenas dormían, esperando una llamada de la policía que nunca llegaba con la rapidez que querían. El barrio, que ya casi había olvidado el caso, revivió las conversaciones como si todo hubiese ocurrido ayer. Un vecino se atrevió a decirle a Adrián en la tienda: «A lo mejor tu hermana siempre quiso irse, mijo. No te tortures tanto por eso». Adrián apretó los dientes. Sentía que esa frase era una puñalada. Durante 15 años había cargado con la culpa de no haberla cuidado, de no haber notado si algo andaba mal en ella, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que tal vez Mariana había tomado esa decisión voluntariamente, pero no quería creerlo, no debía.
La policía, por su parte, explicó que las huellas se confirmaron mediante un cruce realizado por la Interpol en un caso de documentos apócrifos. Una mujer española había solicitado una visa estadounidense y, en la investigación, aparecieron inconsistencias en sus registros de nacimiento. En la verificación biométrica saltó la sorpresa. Sus huellas estaban registradas en México desde 1992, con el nombre de Mariana Domínguez. A partir de ahí, el caso reapareció como si de la nada se tratara. El oficial que llevaba el expediente visitó la casa de la madre en Guadalajara. Era un hombre de complexión robusta, bigote espeso, cansado por los años de servicio. Se sentó en la sala, al lado del retrato enmarcado que todavía mostraba a Mariana con uniforme escolar y peinado prolijo. La mujer encontrada en Barcelona niega ser su hija, dijo acomodándose en la silla. Nosotros tenemos sus huellas, no coinciden al 90%, coinciden al 100%, no hay error, pero ella dice llamarse Clara López y asegura que nació en Murcia en 1975. La madre se llevó ambas manos a la boca. Adrián golpeó la mesa con rabia. Eso no puede ser. Si las huellas son de Mariana, es Mariana. Punto. Lo entiendo, respondió el oficial. Pero legalmente necesitamos su cooperación para cerrar el caso. Ella insiste que hay un error, que nunca ha puesto un pie en México. El desconcierto fue brutal. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué renunciar de ese modo a todo lo que fue? Durante los días que siguieron, la madre de Mariana volvió a sumirse en un estado de ansiedad que la llevó a enfermar. Pasaba horas frente a la ventana, esperando que un auto estacionara y de pronto bajara su hija, como en las telenovelas de la época. Pero Adrián quería respuestas más tangibles. Se puso en contacto con la embajada española y escribió correos electrónicos que pocas veces fueron contestados. La impotencia comenzó a transformarse en obsesión. Adrián desempolvó los viejos álbumes de fotos, las cartas que Mariana le dejó en su adolescencia, cualquier pista que pudiera darle una idea de lo que había ocurrido en 1992. Se torturaba pensando en aquel último día. ¿Dijo algo extraño su hermana? Parecía distraída. Solo recordaba que había salido con su uniforme de la papelería, despidiéndose como siempre. Nada más. Al cabo de un mes, Adrián tomó la decisión que marcaría el camino: viajar él mismo a Barcelona, con o sin apoyo de las autoridades. Su madre no lo detuvo. Por el contrario, le suplicó que lo hiciera. Le entregó los pocos ahorros que tenía guardados y con lágrimas le dijo: si la encuentras, dile que aquí tiene una casa, pase lo que pase. El vuelo hacia España fue largo y silencioso. Adrián miraba por la ventanilla mientras recordaba los detalles de su niñez al lado de Mariana. Ella siempre había sido alegre, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier reunión familiar. No podía conectar esa imagen con la de una mujer que decidiera vivir bajo otra identidad durante 3 lustros. En Barcelona, los primeros días fueron de puro desconcierto. La policía española se mostraba reticente a darle información, pero Adrián logró obtener la dirección del restaurante donde supuestamente trabajaba Clara López. Era un local pequeño, en el barrio de Gracia, lleno de turistas y de jóvenes que buscaban comida barata. Adrián llegó una tarde con el corazón golpeando como tambor dentro del pecho. Al abrirse la puerta del establecimiento, la vio. Detrás de la barra, con el cabello más corto y teñido de castaño, estaba ella. Era Mariana. No tenía duda. Había envejecido, marcado un poco por la vida dura, pero sus ojos, los mismos ojos grandes y oscuros, eran inconfundibles. Se quedó congelado frente a la barra sin atreverse a hablar. Fue ella quien lo miró primero, y en su rostro hubo una mezcla extraña de sorpresa y miedo. El vaso que sostenía le tembló en la mano. «Mariana», dijo Adrián, la voz quebrada. Ella no contestó de inmediato. Tragó saliva y, después de unos segundos eternos, murmuró: «Te equivocas. Me llamo Clara.
Adrián sintió como algo dentro se le rompía. Había esperado 15 años para ese momento y lo que recibía era una negación. No pudo controlarse. No me digas eso, soy tu hermano, Adrián. ¿Me vas a decir que no me reconoces? Los clientes en el restaurante voltearon curiosos. Mariana, o Clara, bajó la mirada y con voz tensa dijo: «Por favor, no hagas esto aquí». Entonces se acercó otra empleada para calmar la situación y Mariana se apresuró a entrar a la cocina. Adrián quedó paralizado, con las lágrimas a punto de desbordar. Esa noche regresó a su hostal con un peso insoportable en el pecho. Había tenido a su hermana frente a frente, viva, respirando, pero negada a su propia verdad. ¿Qué podía significar? ¿Quién o qué la obligaba a ocultarse? No se rindió. Regresó varias veces al restaurante, esperando afuera, hasta que finalmente un día ella aceptó salir a hablar. Caminaban juntos por las calles estrechas de Gracia, sin apenas mirarse, hasta que llegaron a un parque. Se sentaron en una banca, y entonces ella, con voz queda, dijo: «No me llames Mariana. Esa persona está muerta desde 1992. Adrián se estremeció. «¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos abandonaste así?» Ella permaneció en silencio largo rato, mirando hacia el suelo, como si dentro de sí misma librara una batalla que la consumía. Finalmente lo miró con los mismos ojos de antes y susurró: «Me fui porque no tenía elección». Esas palabras abrieron un abismo aún mayor. Adrián quiso interrogarla más, pero Mariana se levantó abruptamente, se despidió con un simple «lo siento» y se marchó, dejando a su hermano en una confusión infinita. En los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Adrián comenzó a investigar por su cuenta en Barcelona, preguntando discretamente a vecinos del barrio. Algunos le contaron que Clara llevaba viviendo ahí más de 10 años, siempre callada, siempre desconfiada, sin familia aparente. Nadie conocía mucho de su pasado. Mientras más pistas encontraba, más descubría que su hermana ocultaba secretos graves, secretos que podían comprometer tanto a ella como a quien la rodeara. Lo que había ocurrido en Guadalajara en 1992 no parecía un simple escape adolescente, sino algo mucho más complejo que apenas comenzaba a descubrirse. Durante las noches en su hostal, Adrián recibía llamadas de su madre desde México, preguntándole una y otra vez: «¿Cuándo regresas con ella? ¿Vendrá contigo?». Adrián, con el corazón destrozado, no sabía qué responder. Lo único seguro era que Mariana Domínguez estaba viva. Pero 15 años después, era otra persona, atrapada en una historia que se negaba a revelar. Y Adrián estaba dispuesto a llegar hasta el fondo, aunque le costara enfrentarse no solo a su hermana, sino a las sombras del pasado que la obligaron a desaparecer. Adrián comprendió desde el primer instante que no iba a ser sencillo. Haber encontrado a Mariana viva resultaba apenas un primer paso. El verdadero desafío era arrancar de su boca una verdad que ella parecía dispuesta a llevarse a la tumba. Las noches en Barcelona se volvían eternas. Escuchaba los ruidos de la ciudad desde la ventana del hostal, el bullicio de turistas, el murmullo de las motos que cruzaban las avenidas, y pensaba en las palabras de su hermana: «Me fui porque no tenía elección». Esa frase lo atormentaba. ¿Qué clase de amenaza, de presión, podía llevar a una muchacha de 16 años, querida, cuidada, aparentemente feliz, a desaparecer de un día para otro y borrar su nombre de la faz de la tierra? La idea le quemaba la cabeza, porque significaba aceptar que Mariana había vivido en el miedo durante todos esos 15 años. ¿Miedo a qué? ¿A quién? Si estás siguiendo este relato, no olvides suscribirte al canal y contar en los comentarios desde qué parte del mundo lo estás viendo. Eso nos ayuda mucho a seguir compartiendo más casos y más historias como esta. Adrián decidió presionar con cautela. Al día siguiente volvió al restaurante durante el turno de la tarde y esperó afuera.
La vio salir con un delantal en la mano y caminar por calles empedradas. La siguió sin ocultarse. Mariana notó su presencia y suspiró con molestia antes de detenerse frente a él. «No puedes seguir haciéndome esto», dijo con un tono bajo. «No pienso irme de aquí hasta que me digas la verdad», respondió Adrián con firmeza. Mariana miró alrededor, nerviosa, como temiendo que alguien los escuchara. «Está bien», cedió. «Mañana, después de mi turno, aquí, pero prométeme que vendrás solo». Adrián asintió, con el corazón latiendo furioso. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente caminó por horas, revisando 1000 veces lo que pensaría decirle, cómo evitar que ella volviera a cerrarse, y al llegar la tarde, cumplió su cita. Mariana apareció con ropa sencilla, sin uniforme, y juntos caminaron hacia un mirador en las afueras de la ciudad. Desde allí se veía el Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte, con un sol anaranjado cayendo lentamente. Fue entonces cuando Mariana comenzó a hablar. «Cuando desaparecí, no fue porque quisiera hacerle daño a mamá ni a ti», dijo sin mirarlo a los ojos. «Fue porque alguien me lo ordenó». Adrián abrió los labios para preguntar, pero ella levantó la mano, pidiéndole silencio. «En 1992 yo tenía un amigo, un hombre en realidad. Se llamaba Ricardo, tal vez lo recuerdes». Adrián frunció el ceño. Claro que lo recordaba. Algunos vecinos lo mencionaban como sospechoso en aquel entonces, un hombre que solía rondar la colonia, unos 10 años mayor que Mariana, de quien nunca supieron mucho. «Él me buscaba constantemente», continuó ella. «Sabía que me gustaba dibujar, que soñaba con estudiar diseño. Me ofreció ayudarme, presentarme a gente que trabajaba en publicidad, darme la oportunidad de viajar. Al principio me halagaba la idea, pero pronto descubrí que en realidad trabajaba con personas peligrosas». Adrián escuchaba con los ojos abiertos, sintiendo un nudo en la garganta. Ricardo estaba involucrado en falsificación de documentos y en el cruce ilegal de gente hacia Estados Unidos. Cuando quise alejarme, ya era tarde. Me dijo que yo sabía demasiado y que si intentaba contarle a alguien, me haría pagar las consecuencias. Mariana hizo una pausa, cerrando los ojos para contener las lágrimas. Ese día, en agosto, no iba a la papelería. Él me hizo subir a un autobús que me llevó hasta Tijuana. De ahí crucé con una identidad falsa. Pasé unos meses en California, trabajando en lo que me ordenaban. Yo era solo una muchacha asustada. Obedecí y callé porque me lo exigían. Adrián sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que habían imaginado durante 15 años, la posibilidad de que ella se hubiera ido por voluntad propia, ahora tomaba otro matiz. Mariana había sido víctima de manipulación, quizá de coerción criminal. «Eventualmente», dijo ella, «me llevaron a España. Era parte de un trato con otra red. No sé todos los detalles, yo nunca quise saberlos. Me dieron papeles como Clara López. Me obligaron a trabajar y a mantenerme lejos de cualquier contacto con México. Para entonces tenía tan claro que, si intentaba volver, pondría en riesgo a ustedes, que mejor acepté desaparecer». Adrián apretó los puños. «¿Y nunca intentaste avisarnos? ¿Una carta, una llamada, algo?» «Sí», respondió ella, con voz rota. «Las primeras semanas lo pensé 1000 veces, pero cada vez que lo intentaba, alguien se encargaba de recordarme lo que me pasaría si desobedecía. No era yo sola en peligro, Adrián. Eran ustedes también. Tenía 16 años. ¿Qué podía hacer?» Adrián bajó la mirada. Entendía, pero al mismo tiempo le costaba perdonar todos esos años de silencio. «¿Y ahora?», preguntó, levantando los ojos con determinación. «Si ya no estás con ellos, ¿por qué sigues negando quién eres?» Mariana lo miró con angustia. «Porque aún me da miedo. Esta gente no olvida. Siguen existiendo, aunque cambien de nombres y lugares. Si descubren que yo hablé, ustedes estarían en peligro otra vez». El silencio se hizo espeso entre los dos. El mar seguía golpeando contra las rocas, indiferente al drama que se desenvolvía en aquella banca. «Necesitamos que vuelvas», dijo Adrián finalmente.
Mamá lleva 15 años muriendo por dentro. No se merece este castigo. Mariana soltó un sollozo breve. Se cubrió la cara con las manos. No puedo prometer nada ahora, contestó con la voz quebrada. Déjame tiempo. A pesar de la frustración, Adrián comprendió que no podía forzarla. Apenas había logrado arrancar una parte de la verdad, pero una parte fundamental. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Con o sin consentimiento de su hermana, debía investigar más a fondo el nombre de Ricardo, aquel hombre que la había empujado a huir y a perderse en un laberinto de identidades. Los días siguientes, Adrián visitó archivos de prensa digital en España, contactó a conocidos en México, buscó todo lo relacionado con redes de tráfico en los 90. Poco a poco fue atando cabos. Varios artículos mencionaban a un tal Ricardo Arellano, vinculado a falsificación y desaparición de mujeres en la frontera norte durante esos años. Años después, algunos reportes lo ubicaban en Madrid, con documentos falsos, operando bajo otro nombre. La conclusión era clara y dolorosa. Ricardo había sido una pieza en una maquinaria mayor, y Mariana había quedado atrapada justo en medio. La idea lo atormentaba aún más cuando pensaba en la fragilidad con la que su hermana seguía viviendo. Estaba en Barcelona, pero nunca había escapado realmente del miedo. Cada paso que daba lo hacía mirando sobre el hombro. Esa no era vida, no después de 15 años. Adrián se prometió a sí mismo que haría lo que la policía mexicana no hizo en 1992, llegar hasta el fondo y liberar a Mariana del fantasma que la perseguía. Lo que aún no sospechaba era que, al mover esas piezas dormidas, por tantos años, removería secretos que no solo afectaban a su hermana, sino también a su propia familia. Porque detrás de la desaparición de Mariana no estaba únicamente un hombre peligroso, sino una conexión mucho más oscura y cercana de lo que jamás habría imaginado. El día después de aquella conversación en el mirador, Adrián despertó con la cabeza revuelta. La imagen de Mariana llorando en silencio y confesando que había sido obligada a desaparecer no se le salía de la mente. Sentía ternura y rabia al mismo tiempo. Ternura porque, pese a todo, seguía siendo su hermana. Rabia porque había alguien detrás que la arrancó de su vida en México, la desconectó de todo lo que amaba y la obligó a convertirse en Clara López. Sabía que no podía volver a Guadalajara con una verdad incompleta. No podía decirle a su madre: sí, Mariana está viva, pero no quiere volver porque tiene miedo. Eso sería como matarla 2 veces. Tenía que ir hasta el fondo, entender qué la había encadenado todo ese tiempo y, sobre todo, ofrecer una salida. Adrián siguió investigando en archivos hemerográficos españoles y mexicanos. En una biblioteca de Barcelona encontró microfilms con periódicos viejos y pasó horas revisando notas de crimen organizado en los 90. Una y otra vez aparecía el nombre de Ricardo Arellano, ligado a papeles falsos, viajes ilegales y desapariciones en Tijuana y Ciudad Juárez. Nunca estuvo preso mucho tiempo. Las detenciones terminaban en liberaciones por falta de pruebas. Era evidente que alguien lo protegía desde arriba. Convencido de que este hombre era la clave, Adrián empezó a cruzar la información con recuerdos de su infancia en Guadalajara. Y ahí, entre las piezas de memoria, se encendió una chispa inesperada. Ricardo no era un completo desconocido para su padre. Recordaba claramente que, en 1991, unas semanas antes de que Mariana desapareciera, Ricardo había estado en su casa. Una tarde, su padre se lo presentó con naturalidad. Es un compañero del trabajo. Adrián, que apenas tenía 18 años, no prestó demasiada atención entonces, pero ahora esa frase cobraba un filo distinto. Se comunicó con un amigo en Guadalajara que trabajaba en el registro público. Le pidió investigar a fondo. Días después, recibió por correo electrónico algo que lo dejó helado. Su padre, en los años 90, había sido socio menor de un despacho de transporte de carga, y uno de los nombres ligados a la sociedad estaba a nombre de Ricardo Arellano.
Adrián sintió un temblor recorrerle el cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Que su propio padre tenía relación de negocios con el hombre que se llevó a Mariana? La revelación era demasiado pesada. De inmediato recordó la manera en que su padre había cargado con la desaparición. Un hombre duro, huraño, que se hundió en silencio durante años. ¿Era culpa? ¿Era dolor? Ahora, Adrián no sabía qué creer. Esa noche buscó a Mariana otra vez y tras insistirle, logró que aceptara verlo en un pequeño café. La tensión flotaba en el aire desde que se sentaron. Adrián sacó fotocopias de los registros y se las puso enfrente. «Mira esto. Papá tenía un negocio con Ricardo. ¿Lo sabías?» Mariana abrió los ojos como platos y negó con la cabeza. «¿Cómo que papá?» «No, no puede ser. Lo descubrí en documentos legales», insistió Adrián. «Papá y Ricardo compartían una empresa de transporte. Fue en esa época cuando comenzó todo». Mariana bajó la mirada, nerviosa. Recuerdo que a veces Ricardo hablaba con papá como si se conocieran de más tiempo. Yo pensé que eran viejos amigos. Nunca imaginé que estuvieran mezclados en algo». El silencio se volvió insoportable. Para Adrián era desgarrador aceptar la posibilidad de que su padre tuviera responsabilidad en lo que le pasó a su hermana. «Mariana, dime la verdad», pidió con un nudo en la garganta. «¿Crees que papá sabía lo que te pasó?» Ella dudó, mordió sus labios y finalmente susurró. «Siempre creí que no, pero ahora ya no estoy segura». Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La figura de su padre, el hombre rígido y trabajador que lo había criado, se llenaba de sombras. Quizá la desaparición de Mariana no había sido un accidente de la vida, sino el resultado de una cercanía demasiado peligrosa. Decidió volver a México cuanto antes para confrontar a su madre sobre el pasado de su padre. 2 semanas después, estaba de regreso en Guadalajara cargando con el peso de la revelación. El barrio lo recibió con los mismos olores de siempre. El maíz recién hecho, las carnitas en la esquina, el ruido de los camiones de pasajeros. Pero dentro de la casa familiar, el ambiente se volvió denso. Su madre apenas podía caminar ya con la artritis y con el peso de los años, pero sus ojos brillaban cuando Adrián le contó que Mariana estaba viva. «Lo sabía», exclamó entre lágrimas. «No podía estar muerta. Yo lo sentía». Adrián la abrazó, pero no se atrevió a darle todos los detalles. Guardó silencio sobre lo que descubrió de su padre. Todavía no sabía cómo manejarlo. Unos días más tarde, aprovechó que su madre descansaba y subió al viejo altillo de la casa. Allí encontró cajas de documentos que su padre había guardado, muchos relacionados con el negocio de transportes. Rebuscando entre los papeles, halló estados de cuenta, facturas, hasta boletos de avión a Tijuana con fechas coincidentes con los últimos meses antes de la desaparición de Mariana. Entre los papeles había algo aún más inquietante, un recibo escrito a mano en un cuaderno, con las iniciales R.A. marcadas al final, Ricardo Arellano. Era una prueba clara de que la relación entre su padre y aquel hombre no era circunstancial. La cabeza de Adrián se llenó de preguntas imposibles. ¿Su padre había sido cómplice? ¿O tal vez había sido engañado? ¿Intentó proteger a Mariana y fracasó? Decidió buscar a un viejo amigo de su padre, don Samuel, que todavía vivía en la misma colonia. Le explicó lo que necesitaba. El hombre, un chofer jubilado, lo miró a los ojos con seriedad y le dijo: «Mira, Adrián, tu papá se metió en cosas feas, aunque nunca quiso involucrar a su familia. Lo sé porque lo escuché discutir con ese hombre, Ricardo. Él no quería que Mariana estuviera cerca de él. Yo estuve ahí una noche y tu papá le gritó: «No te atrevas a tocar a mis hijos». Esas palabras cayeron como un cuchillo en el corazón de Adrián. Por un lado, reforzaban la idea de que su padre sí sabía que Ricardo era peligroso. Tal vez intentó mantenerlo lejos de Mariana. Pero, por otro lado, era obvio que no lo logró. Ricardo finalmente logró manipularla. Regresó a su casa con sentimientos encontrados.
Si su padre estuvo involucrado en ese negocio por necesidad económica o por ambición, el resultado había sido el mismo. Mariana pagó el precio, y ahora, 15 años después, aún vivía escondida como Clara López. Adrián escribió todo en un cuaderno, sabiendo que debía mostrarle a Mariana ese hallazgo. Quizá, al entender que su padre nunca la entregó deliberadamente, sino que también fue una pieza arrastrada por circunstancias demasiado grandes, ella podría soltar parte de la culpa y volver. Lo que Adrián aún ignoraba era que había alguien más en Guadalajara que todavía mantenía contacto con fragmentos de esa red criminal, y que remover aquellos recuerdos lo pondría a él mismo en riesgo. El regreso de Adrián a Guadalajara no hizo más que avivar preguntas. Su hallazgo en el altillo y las palabras de don Samuel lo tenían en vilo. Su padre había conocido a Ricardo, incluso le había gritado para que se alejara de sus hijos. Eso significaba que, en cierta forma, había luchado por mantener a Mariana a salvo, aunque no hubiese conseguido evitar su desaparición. La idea lo reconfortaba un poco, pero también lo consumía de impotencia. Si tan solo su padre se hubiera atrevido a denunciar a Ricardo, quizá Mariana habría tenido otro destino. Pero en 1992, denunciar a gente relacionada con redes criminales era una sentencia de muerte. Nadie confiaba en la policía. La corrupción estaba tan metida en las instituciones que muchas veces era como entregarse voluntariamente a los mismos que te amenazaban. Con todos esos sentimientos encontrados, Adrián tomó la decisión de volver a Barcelona. Tenía que hablar con Mariana, mostrarle los documentos y la verdad que descubrió sobre su padre. Había esperanza de que, al limpiar esa sombra, ella pudiera reconciliarse consigo misma y con la familia. El vuelo fue un mar de pensamientos. En el cielo nocturno, sobre el Atlántico, recordaba las historias de su madre sobre los años de sacrificio de su padre, las madrugadas en que se levantaba para ir al negocio de transportes, su mirada siempre cansada. Quizá, después de todo, había sido un hombre atrapado en el mismo sistema que consumió a Mariana. Ya en Barcelona, Adrián buscó de inmediato a su hermana. No le resultó sencillo. Mariana había cambiado de teléfono, como si pretendiera cortar cualquier contacto con él después de aquel encuentro en el mirador. Desesperado, la esperó frente al restaurante donde trabajaba. Después de horas de tensión, ella apareció y al verlo suspiró con resignación. «Adrián, no deberías seguir buscándome», dijo en voz baja, intentando mantener la calma. Él sacó de su mochila una carpeta con los papeles de Guadalajara y se la puso en las manos. «Necesitas escucharme». Mariana lo miró con los ojos brillantes, dudando entre huir o ceder. Al final, aceptó caminar con él hasta un parque cercano. Se sentaron bajo un árbol y Adrián comenzó a contarle todo lo que había descubierto. Los documentos, las facturas, el testimonio de don Samuel. Al abrir la carpeta y leer, Mariana rompió a llorar. Entonces, papá sí sabía quién era Ricardo, y aún así lo tenía cerca. «No», replicó Adrián con firmeza. «Papá intentó protegerte. Don Samuel dijo que escuchó cómo le gritaba para mantenerlo lejos. Él también fue víctima de este tipo». Mariana tembló. Apretaba los papeles como si le arrancaran la piel. «Toda mi vida, estos 15 años, pensé que papá había permitido que me usaran, que había sido indiferente, que no me cuidó. Pero no era así». Las lágrimas le corrían sin freno. Adrián la sostuvo de los hombros. «Papá no fue perfecto. Se metió en lo que no debía, quizá por dinero, quizá por desesperación, pero nunca te entregó. Nunca. Siempre te defendió». Ese momento alivió un dolor que Mariana guardaba desde 1992. La culpa se mezcló con la tristeza. Había vivido 15 años odiando una sombra que ahora se comprobaba falsa. Pero mientras conversaban, un detalle inesperado los estremeció. Un hombre con sudadera negra permanecía apoyado en un poste de luz, mirando discretamente hacia ellos. No parecía casual. Adrián lo notó primero. «¿Lo conoces?»,
preguntó en voz baja. Mariana se tensó como si la electricidad le recorriera el cuerpo. Sí, he visto esa cara antes. Es de ellos. ¿De ellos? ¿De la misma red de Ricardo? Ella asintió con los labios apretados. La sangre le hirvió a Adrián. Aquella no era una historia cerrada. 15 años después, aún los vigilaban. Quizá porque Mariana nunca dejó de ser un eslabón peligroso, alguien que conocía nombres, rutas, caras. Caminaron rápido hacia una avenida llena de gente para perder al hombre. El corazón de Adrián latía como un motor. Mariana lo llevó a su modesto departamento, un cuartito en un viejo edificio de la zona de Horta. Allí, detrás de una puerta de madera gastada, lo miró con una sinceridad descarnada. No entiendes, Adrián, ellos todavía existen. No son fantasmas del pasado. Yo vivo con miedo porque sé que, si me descubren hablando contigo o con la policía, no dudarán en callarme para siempre. Adrián la escuchaba, con los papeles de su padre aún en su mochila. Su deber era protegerla, pero también revelarle que el único camino de libertad estaba en contar la verdad. «Mariana», dijo, mirándola a los ojos, «ellos ya te robaron 15 años. No podemos dejar que te roben el resto de tu vida. No estás sola, yo estoy contigo». Ella lo abrazó, como no lo hacía desde aquel agosto de 1992, temblando como una niña asustada. Pero el peligro comenzó a materializarse esa misma semana. 2 veces, Adrián notó que alguien lo seguía desde cierta distancia. Una noche, al regresar al departamento, encontraron la cerradura forzada. Nada había sido robado, pero alguien había entrado. El mensaje era claro. Los vigilaban, los tenían ubicados. Adrián entendió que necesitaban ayuda formal. Fue a la policía de Barcelona, pero se topó con lo mismo que en México. Papeleo, burocracia, dudas sobre si el caso era realmente prioritario. Los agentes le dijeron que sin denuncia directa no podían actuar, pero Mariana todavía no se atrevía a denunciar por miedo a represalias. Esa impotencia comenzó a consumir a Adrián. Por las noches repasaba una y otra vez la carpeta de su padre. Veía los números, las notas, los boletos de viaje, y encontró un detalle macabro. La última factura de la sociedad de transporte estaba fechada el mismo mes en que Mariana desapareció. Después de eso, la empresa se disolvió. Como si su padre hubiera roto con Ricardo justo en ese punto. Papá intentó salirse, pensó con tristeza, y Mariana pagó el precio de esa ruptura. El golpe emocional fue enorme, pero también le dio claridad. El pasado no estaba muerto, todavía ardía bajo las sombras. Si no actuaban, Mariana seguiría siendo rehén de ese miedo para siempre. Cuando por fin se animó a presionarla, una noche le dijo, «Mira, si ellos aún nos vigilan, es porque te temen. Eso significa que tu testimonio vale mucho. Debes contar lo que sabes, aunque sea doloroso». Mariana lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si se meten con mamá? ¿Con nosotros? Yo te juro», le dijo Adrián con voz firme, «que esta vez no estaremos solos. No es México en los 90. Aquí hay formas de protegernos». Ella bajó la mirada temblorosa. No contestó, pero en ese silencio había algo distinto. No fue un no, era un todavía no. Adrián supo que la batalla recién empezaba. Su hermana se encontraba al borde de romper la cadena de 15 años, pero también era evidente que alguien los tenía muy de cerca. La sombra de Ricardo, desde donde estuviera, aún proyectaba miedo en sus vidas, y detrás de él una red que se negaba a desaparecer. La noche cayó sobre el barrio obrero de Horta. Desde la ventana, Adrián vio de nuevo la silueta de aquel hombre de sudadera negra en la esquina, inmóvil, vigilando, y entendió de golpe que no tenían todo el tiempo del mundo. Debían decidir pronto, huir otra vez, como había hecho Mariana en 1992, o enfrentar de una vez por todas la verdad que había destruido una familia entera. La tensión se volvió insoportable en el pequeño cuarto de Mariana.
Cada noche, Adrián observaba desde la ventana cómo ese mismo hombre aparecía en la esquina. Nunca hacía nada, nunca intentaba acercarse, pero su sola presencia era un recordatorio brutal. No estaban libres. El fantasma del pasado seguía respirando en su nuca. Mariana evitaba dormir. Se la pasaba dibujando en hojas sueltas los trazos nerviosos de una vida que ella misma no podía narrar con palabras. Dibujaba rostros, calles de Guadalajara, incluso la sonrisa de su padre. Era como una memoria atrapada que buscaba salir de alguna manera. Adrián la miraba y trataba de convencerla cada noche de que ya no podía seguir huyendo. «Mariana», le dijo una madrugada, con voz agotada pero firme, «llevas 15 años escondida. ¿Ves? Ellos siguen ahí, aunque tú te escondas. No importa cuántos nombres falsos uses, no importa en cuántos países vivas, ellos siempre sabrán. La única manera de terminar con esto es enfrentarlos». Mariana se mordió el labio. Estaba pálida, con la piel casi transparente por el estrés constante. «¿Y si no puedo?», susurró. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». Adrián se acercó y tomó sus manos. «No tienes que hacerlo sola. Aquí estoy yo. Y mamá nos espera». Ese nombre, mamá, la quebró. Mariana se cubrió el rostro y sollozó. Nunca había imaginado que sobrevivir tantos años escondida sería más duro que desaparecer. Nunca se permitió pensar demasiado en su madre porque dolía demasiado. Pero ahora, con Adrián frente a ella, esa distancia se volvía insoportable. Fue entonces que se tomó la decisión. «Está bien», dijo entre lágrimas. «Hablaré, diré todo lo que sé, pero prométeme que si algo me pasa, cuidarás de mamá». Adrián le apretó las manos. «Lo prometo». La mañana siguiente fueron juntos a la comisaría de Barcelona. Allí Mariana, usando su verdadero nombre por primera vez en 15 años, declaró lo que sabía, cómo fue contactada por Ricardo Arellano, su viaje forzado a Tijuana y después a California, el cambio de identidad y las amenazas constantes que la obligaron a desaparecer. También mencionó los nombres que recordaba, direcciones de casas, números telefónicos que había memorizado sin querer cuando trabajaba para ellos. Los agentes escucharon con atención, tomaron notas, grabaron su testimonio. Uno de ellos, una mujer joven de voz firme, le dijo: «Señora Domínguez, usted no sabe lo valioso que es esto. Aquí no va a estar sola. Tenemos mecanismos de protección. Pero debe entender que es un proceso largo y peligroso». Mariana asintió. Por primera vez en años sentía un pequeño alivio. Alguien la escuchaba. Alguien reconocía que no estaba loca, que había sido víctima. Pero el camino apenas empezaba. Al salir de la comisaría, encontraron la cerradura de su departamento forzada de nuevo y un papel doblado bajo la puerta. Adrián lo abrió con rabia. En letras torpes decía: «Calla o pagarás». Mariana se derrumbó en el piso. Adrián la sostuvo con fuerza. «No te van a silenciar otra vez, te lo prometo». Esa misma noche fueron trasladados a una vivienda segura bajo vigilancia policial. Aún así, el miedo latía en cada esquina. Sabían que aquella red no era cualquier cosa. Tenía tentáculos en México, en Estados Unidos y en Europa. Romper el silencio era declararles la guerra. Mientras tanto, en Guadalajara, la noticia llegó a la madre. Adrián la llamó por teléfono y esta vez puso a Mariana en la línea. «Mamá, soy yo», dijo ella con voz quebrada. Del otro lado, un silencio profundo. Luego, se escuchó el llanto desgarrador de una mujer que llevaba 15 años esperando esa voz. «Hija, mi niña», repitió una y otra vez. Aquel momento fue un bálsamo imposible de describir. No resolvía todo, pero le recordaba a Mariana que tenía un hogar, un lugar donde siempre la habían esperado. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. La investigación europea descubrió que varios de los nombres que había entregado seguían operando. Ricardo Arellano, el hombre que la arrancó de Guadalajara en 1992,
estaba con vida, escondido bajo otra identidad en Marruecos. Era cuestión de tiempo para que lo atraparan, les aseguraban los agentes. Pero Mariana no podía esperar. Necesitaba cerrar el círculo, y por eso, unas semanas después, tomó la decisión más importante: regresar a México. No como Clara López, sino como Mariana Domínguez, hija de aquella maestra y aquella familia que la buscó durante tantos años. El día del vuelo, Adrián estuvo a su lado. El aeropuerto fue un mar de sensaciones. Mariana temblaba al entregar su pasaporte con su nombre verdadero reactivado después de tanto tiempo. Cuando el agente en migración levantó la mirada y dijo: «Bienvenida de nuevo, Mariana Domínguez». Ella casi rompe en llanto. El aterrizaje en Guadalajara fue aún más brutal. Al salir por la puerta de llegadas, vio a su madre en silla de ruedas, con el rostro envejecido, pero los ojos brillantes como nunca. Se abrazaron con una fuerza que partió el alma de todos los que estaban allí. Era un reencuentro imposible, un regreso que había tardado 15 años en cumplirse. «Perdóname», repitió Mariana llorando. «Perdóname por todo este tiempo». Su madre la sostuvo con ternura, sin reproches. «No hay nada que perdonar, hija, solo vuelve a casa». Ese instante quedó grabado en la memoria de los pocos testigos. De ahí en adelante, el proceso fue lento, pero liberador. Las autoridades mexicanas, coordinadas con las europeas, comenzaron a levantar cargos contra la red. Ricardo Arellano, atrapado meses después en África del Norte, fue extraditado y su nombre ocupó titulares. Mariana tuvo que dar testimonio formal también en su país, enfrentar viejas preguntas y revivir recuerdos dolorosos. Pero esta vez no estaba sola. Adrián la acompañaba en cada paso, y su madre recuperó, aunque tarde, la paz que tanto buscó. Los vecinos, al verla por primera vez regresar a la colonia, se acercaron con cautela. Había quienes todavía murmuraban teorías, pero la mayoría la abrazó sin condiciones. Mariana, que había vivido 15 años inventando una identidad, volvió a sentirse parte de un lugar. Un día, al pasar por la vieja papelería donde trabajaba de adolescente, se quedó parada en silencio. Las máquinas envejecidas, las estanterías oxidadas, parecían fósiles de otra vida. Y entonces comprendió que lo más difícil no sería enfrentar a los criminales, sino reconciliarse con el hecho de que había perdido los mejores años de su juventud. Aún así, eligió no vivir más en el miedo. Se matriculó en un curso de diseño gráfico, en una universidad local, para cumplir el sueño que había quedado suspendido en 1992. Adrián la acompañaba a clases a veces, orgulloso pero también herido por la historia de dolor que nunca podrían borrar. La verdad sobre su padre también encontró luz. Mariana entendió que él había sido parte de un engranaje, sí, pero que nunca la traicionó. Cuando visitó su tumba, dejó un cuaderno de dibujos sobre la lápida. «Sé que intentaste protegerme, papá, y aunque fallaste, te perdono». Era la primera vez en años que se liberaba del resentimiento. El caso de Mariana Domínguez se volvió ejemplo en los noticieros. No una historia milagrosa, sino un duro recordatorio de cómo las redes criminales destrozaron decenas de vidas en el México de los 90, cuando las desapariciones eran apenas miradas como deslices adolescentes o huidas voluntarias. Ella, sin embargo, nunca quiso ser símbolo, solo quería recuperar su vida, reconstruir su vínculo familiar y mirar hacia adelante. Una tarde, mientras caminaba con Adrián por el centro histórico de Guadalajara, entre los gritos de vendedores de tejuino y el olor del maíz tostado, Mariana levantó la vista hacia la catedral iluminada y murmuró: «15 años me robaron, Adrián, 15, pero no me dejaré robar uno más». Él la abrazó y juntos se perdieron entre la multitud. La desaparición de Mariana Domínguez en 1992 había sido un abismo abierto en su familia. 15 años más tarde, el reencuentro no borraba las cicatrices, pero las transformaba en memoria, en fuerza, en una segunda oportunidad.
Y aunque el miedo nunca desaparece del todo, lo cierto es que había dejado de gobernar su vida. Ahora, su historia ya no era la de una víctima, sino la de una mujer que regresó de entre las sombras para recuperar su nombre, su origen y, sobre todo, su dignidad.